Desde que se inició la temporada de Círculo Central este año, en el mes de marzo, desde que arrancamos, hemos venido diciendo, denunciando, advirtiendo el poder que se está concentrando en el fútbol chileno. La propiedad de los clubes, la influencia en las selecciones, el hecho de tener la representación de jugadores. Y la guinda de la torta se dio esta semana para completar las 4 patas de la mesa del fútbol chileno, con el auspicio de las camisetas de clubes importantes, con casas de apuestas que son ilegales. Señoras y señores, este señor que usted va a ver ahora en pantalla se ha transformado en el cáncer del fútbol chileno. Círculo Central. Está absolutamente prohibido por la reglamentación de la FIFA que los representantes de jugadores sean dueños de clubes. Ya habíamos hablado de la supuesta relación que tiene Fernando Felicevich con la actual Universidad de Chile, con Azul Azul. Con La Serena. O con La Serena. Hay 14, escuche bien, 14 clubes del fútbol profesional chileno cuyos dueños son representantes. Claro, no aparecen en los papeles porque usan palos blancos, pero los representantes son los que están mandando hoy día en el fútbol chileno. Él está detrás de La Serena, insisto, no es que aparezca en los papeles, en los documentos oficiales. Es Fernando Felicevich. Quien aparece es don Cristian Contador en Deportes La Serena. Y el presidente es Cristian Contador. Pero hay intereses claros de Fernando Felicevich en las decisiones estratégicas que toma La Serena. Huachipato, al igual que La Serena, en los documentos oficiales, aparecen como propietarios los señores Victoriano Cerda, ahí está Victoriano Cerda, Marcelo Ambrosio y Marcelo Peche. ¿Ese Ambrosio es el mismo Ambrosio? No, es un alcance de nombre con el tipo que yo te decía que había suplantado al arquero de La Calera. Pero claramente también hay influencias de Fernando Felicevich en Huachipato. Con respecto a la participación de Fernando Felicevich en la U, que viene con... ¿Jugadores? Dilo. Es lo que se Tengo antecedentes no confirmados, por eso lo planteo y lo vamos a investigar, que 2 jugadores activos de la selección también participan en la propiedad de la Universidad de Chile. Resulta que este señor Felicevich está tratando de tener personas que son influyentes en la prensa para representarlos. No. ¿O estoy mintiendo, señor Felicevich? En cuanto al tema de los representantes, la verdad es que tengo que ser súper honesto, y a mí me llamó personalmente Fernando Felicevich para asegurarme que él no tiene nada que ver con la propiedad de Azul Azul. Él me lo aseguró, es lo que te puedo decir. ¿Y tú le crees? No tengo más antecedentes. Mira, no sé si tiene propiedad, pero tiene influencia, obviamente. Los jugadores que han llegado a la Universidad de Chile tienen un denominador común, la mayor parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, alguna influencia tiene. Ahora, no es raro tampoco porque Fernando Felicevich tiene la mayor parte de los jugadores que llegan a la Universidad de Chile, a Colo-Colo y a Católica. Pero no te podría asegurar si tiene participación en la propiedad. No te lo puedo asegurar. Okay. Él me lo aseguró que no es así. Personalmente te lo digo. Perdón, pero la pregunta que te dice, ¿tú le crees? Yo le creo, pero sí creo también de que él tiene influencia, tiene alguna influencia. Y en segundo lugar, porque tiene que haber una regulación para impedir que en este minuto sean los representantes, algunos que quieren lavar dinero, los que entran a la propiedad de los clubes y las casas de apuestas. Esto se tiene que parar, señores. El fútbol tiene que ser intervenido. Y ahí el gobierno tiene la palabra. Y lo digo yo, que a mí no me gustan las intervenciones del Estado. ¿Qué intereses tiene Victoriano Cerda? Huachipato. Tiene un club. Pero, al menos. ¿qué intereses? Y muy sospechosamente ligado a la U en las transferencias cruzadas de jugadores. ¿Y tiene algún agente trabajando con él? Felicevich, se especula que es Felicevich. Felicevich en Huachipato. Felicevich
de verdad hizo muy buen trabajo con Vidal y con Sánchez. Los puso en clubes a nivel mundial. Pero ya se acabó, pues ya no tiene a quién. Tiene muchos representados. Pero algunos del nivel de Vidal y Sánchez. No, pero no hay jugadores chilenos del nivel de Vidal y Sánchez Medellín. hoy, pues. ¿Medellín de Felicevich? No. ¿No? No, pero con el prestigio que agarró, él podría haber agarrado jugadores internacionales. O sea, porque se tiene que centrar solamente acá. Ah, no, que el negocio lo tiene aquí. Madre mía, ya. Sí, el dueño del negocio. Ese es el dueño del negocio del fútbol en Chile, y por eso que tiene que intervenir el gobierno. Pero uno lo que ve es que no hay un nivel de transparencia adecuado, porque hay varios clubes que aparentemente están muy ligados o tienen vinculaciones con la propiedad de gente que trabaja como representante. Y concretamente, Marco, me parece que eso no es serio ni conveniente. Está detrás de Huachipato. ¿Quiénes son los controladores de Huachipato? ¿Y qué tienen que ver con la U? Bueno, los controladores son tres. El señor Victoriano Cerda, que es uno de los hombres fuertes en el Consejo de Presidente de la NFP, y se dice uno de los que articula todos los acuerdos, e incluso articuló la salida y la renuncia de Sebastián Moreno. Sebastián Moreno no alcanzó a terminar su periodo como presidente de la NFP, producto de Victoriano Cerda, entre otros. El señor Marcelo Peche. El que está atrás tuyo. Así es, el calvito. El calvo. ¿Verdad? Sí, el Y alopésico. don Marcelo Ambrosio. Esos son los tres controladores de Huachipato, Ya. cuyos vínculos ¿Cómo se conectan con la U? a través de Fernando Felicevich. Lo que no sabíamos el 10 de julio cuando Marco y Felipe entrevistaron a Saba Chaguán era que además Palestino tenía el auspicio de una de estas casas de apuestas y el que lo puso el auspicio fue Fernando Felicevich. Él es el representante de esa casa de apuestas y él llevó ese sponsor. Estamos hablando de que maneja las cuatro patas del fútbol chileno. Felipe, buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Esto llegó a un punto donde hay que empezar a actuar. Si la NFP no quiere actuar, si Pablo Milán no quiere actuar, si el Consejo de Clubes no quiere actuar, si los que debieran tomar medidas respecto a lo que está pasando en el fútbol no quieren actuar, es el momento que el Congreso, a través de la Cámara de Diputados o de senadores, que el gobierno, a través del Ministerio del Deporte, que distintas autoridades de otros ministerios incluso, que la prensa chilena diga, basta, esto se acabó, esto se acabó. Es impropio. Puede que no sea ilegal, da lo mismo, en algún momento, qué sé yo, tener gente que te ayudara al latigazo en el trabajo, o sea, tener esclavos, era legal. Hay cosas legales que no por eso son buenas. Puede que no sea ilegal todavía, puede que sí, no lo sabemos la verdad, pero la suma del control que está teniendo sobre el fútbol chileno, una persona no le puede hacer bien. Es imposible que le haga bien al desarrollo del fútbol, y lo estamos viviendo. Por eso el fútbol chileno, entre otras cosas, está muy mal. Entonces llega un momento, muchachos, que hay que decir, se acabó. Se acabó y hay que destinar todos y cada uno de los minutos que tengamos en televisión, en los medios, en el Congreso, los que están en las comisiones de deporte, para decir, necesitamos explicaciones. Esta semana, a propósito de todo esto, salió un reportaje de CIPER donde se denuncia la injerencia que tiene Fernando Felicevich con las casas de apuestas. O sea, pensemos en todo lo que tiene Fernando Felicevich. Entonces, Marco Sotomayor, que es nuestro profesor emérito del programa, Sí, señor. ha preparado el desarrollo de lo que esto significa, y tiene su pizarra. Así es. Él está acostumbrado a la pizarra hace años. Por lo tanto, don Marco, buenas noches. ¿Cómo está, Mauricio? Usted Felipe? se queda con la pizarra y usted nos va a ir armando esta telaraña Así es. de cáncer. Mira, yo me voy a colgar de la introducción que hizo Mauricio y de la declaración de Felipe recién, ¿verdad? Para decir que me da una soberana lata estar hablando de este personaje y no hablar de otros aspectos del fútbol, que nos convocan mucho más. Pero esto tiene que parar de una vez por todas. Tiene que parar. Y si es necesario, como decía Felipe Bianchi, invertir minuto y minuto en denunciar esta colusión o este cartel que se está formando en el fútbol chileno. La palabra cartel no tiene nada, excepto, ¿verdad?, que es cuando hay muy pocos, o tal vez uno, a cargo de un área productiva. Eso es un cartel.
Eso es un monopolio. Eso es lo que está pasando en el fútbol chileno. Y este es el responsable directo. Fernando Felicevich. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Fernando Felicevich, como este publicista rosarino, argentino, que llegó a Chile, ¿verdad?, buscando mejores horizontes laborales, con un pasado en el rugby argentino, porque no, de fútbol nunca tuvo vínculos allá, y es raro no tener vínculos en Argentina con el fútbol, ¿eh? Él era rugbyista, llega a Chile a trabajar en la empresa privada y de pronto le surge la posibilidad de trabajar con Pablo Talarico y Washington Castro, que en ese momento eran quizás los más importantes agentes del fútbol chileno. Definitivamente. Bueno, a partir de ahí consigue algunos contratos con algunos jugadores, Pablo Lencia en 2005, y hace la gran jugada maestra y la gran polémica, y primera gran polémica en su carrera. Consigue el contrato de Alexis Sánchez. ¿Qué significó eso para él? Que Fernando Felicevich ganó aproximadamente $1.400.000, mientras Cobreloa recibía la mitad. Tuvo que incluso ir a juicio, porque Talarico reclamó ese pase. Sánchez de Cobreloa lo compró el Udinese, se lo pasó a Colo-Colo, de Colo-Colo a River, todo esto a préstamo, y después partió al fútbol italiano con el despegue que ha tenido Alexis, porque además es un grandísimo jugador. Esa situación de Fernando Felicevich, de tener a Alexis Sánchez, uno de nuestros referentes, lo acercó a Colo-Colo, con lo que acabo de decir, ¿verdad? Alexis iba a Colo-Colo. Y ahí tomó la representación de Claudio Borgi. Y Claudio Borgi, y ojo, por favor, que no se malinterprete lo que voy a decir. Claudio le abrió las puertas del Colo-Colo maravilloso del año 2006, ese que fue subcampeón de la Copa Sudamericana, y también las puertas de la selección, porque Claudio después fue a Juan Pinto Durán. Insisto, no estoy diciendo que Borgi esté en la parada, no, nada que ver. Borgi es así. Borgi permitía que Fernando Felicevich entrara a las concentraciones, entrara a Juan Pinto Durán, se subiera al bus de los jugadores, etcétera, etcétera. Y fue tomando cada vez más relevancia Felicevich. Vidal, Aránguiz, Vargas, Felipe Gutiérrez, Gary Medel. ¿Qué más? Suazo. Ayúdeme. Chupete Suazo en ese momento. Es decir, empezó a crear su imperio de representación de jugadores. ¿Algo malo? Creo que no, ¿cierto? Nada. Porque el tipo, lo que se gana la plata es precisamente representando jugadores. Ya. Como tiene tantos clubes y tanta injerencia, hemos querido graficarlo con esta fotografía, esta imagen. Espérate, yo... Ahí está la primera pata, Mauricio. Es que yo lo que quiero... Dime. El fútbol chileno es una mesa. Y esa mesa tiene 4 patas. Así es. Esa es la ¿Cómo primera. esta es la primera pata? Esa es la primera pata. Y tú vas a demostrar aquí que este señor tiene las 4 patas. Tomadas. Lamentablemente. Lamentablemente. Ya. Y partimos por el oficio, el trabajo de Felicevich, que él es representante de jugadores. Entonces, que tenga jugadores en los clubes No tiene nada de malo. no tiene nada de malo, es su pega. Listo. ¿Cuántos pasó, jugadores señor? más o menos tiene hoy? Más de 300. Sí, mira, el censo que nosotros ¿Cómo? teníamos, que Más de recabamos, 300. Pero ¿Cómo está más? bien. No. eran aproximadamente 300 jugadores en este momento repartidos en 18 países, porque luego se internacionalizó Sí. el trabajo de Felicevich. Tú sabes que en 2016 la revista Forbes lo ubicó en el 6º lugar de los empresarios de futbolistas y deportistas más importantes en el mundo. O sea, ese fue el nivel de importancia que tuvo en su momento Fernando Felicevich. Pero acá queda lo otro. Empieza a tomar injerencia, ¿dónde? Acá. Esta nos duele, ¿eh? En la selección chilena. ¿A través de quién? Aquí está la otra pata. Segunda pata. Yo le nombré más o menos los jugadores que tiene, que representa. Me faltó Eric Pulgar también. Eric Pulgar también es de Felicevich. Pero además, de acuerdo a denuncias de prensa, y lo digo con nombre y apellido, le mando un saludo a Juan Cristóbal Guarelo. Juan Cristóbal señala en una columna del diario La Tercera, no solamente tiene influencia con estos grupos de la generación dorada, prácticamente la vertebra toda la generación dorada, sino que propios jugadores, en el caso de Vidal y de Medel, presionan a los jugadores más chicos para que firmen con Felicevich. Así, por ejemplo, Marcelino Núñez de la Católica, Brian Cortés y... me falta uno por ahí que se me escapa, han firmado por Felicevich. Diego Valencia, el cabro lacato que se fue a la Salernitana hace poquitos días. Así llega a controlar la selección ¿Solo jugadores nacional. o también técnicos en las selecciones? Yo desconozco, porque estamos hablando de Juan Antonio Pizzi, no sé si haya tenido vínculos con Pizzi, que estoy hablando posterior. No, pero en la con selección de Sampaoli. hoy. Pero espérate, ¿En en la las selección de selecciones hoy? menores, Sebastián Miranda, el Patricio Ormazábal.
Buena. Mirosevic. Buena, porque yo me estaba refiriendo nada más que a la selección adulta. Pero esto tiene también resonancias a nivel de la sub-20 y a nivel de la sub-18, en donde hay vínculos de Fernando Felicevich, o hubo vínculos o hay vínculos con los técnicos como Patricio Ormazábal y con Milovan Mirosevic en la Universidad Católica. Ambos vienen de la Católica, que es un coto de casa de Felicevich, pero lo tiene invisibilizado, o por lo menos los medios de comunicación. Nosotros apuntamos más a la U, pero lo que pasa con Católica y Felicevich también es muy importante. Es más complejo, lo de las selecciones, perdón que te interrumpa, querido Marco, dale nomás. porque las selecciones arman nóminas, sí, que participan en partidos amistosos o en torneos importantes. Así es. Donde el valor de un jugador, eso es importante que la gente lo entienda en su casa, cambia completamente si es que ha sido nominado o no a una selección. Así fue. En el mercado. Ahora ahí me va a perdonar, pero hay también varios miembros de la prensa que son cómplices de esto. Absolutamente, Mauricio. Absolutamente. Mira, es fuerte decir que pueden haber colegas, digamos, que están trabajando para Felicevich y a la vez trabajan para los medios. Hay sospechas, sí. Yo no tengo los elementos de prueba para decir. En su columna del sábado, Juan Cristóbal Guarelo decía que a él le constaba que en la radio en la que trabajaba antes y desde otros medios había llegado información manejada por Felicevich y habían pedido videos de él, los propios periodistas, para pasárselo a Felicevich. Efectivamente. Una acusación directa, seria. Es grave además, por supuesto. Pero bueno, imagínense, estamos estructurando recién los vínculos, esta red, ¿verdad?, de Felicevich, que como decía también Mauricio, es como una telaraña. Él está en el centro, él siente la más mínima vibración de todo estos hilos y todo lo tiene bajo control, porque además hizo la que han hecho varios empresarios chilenos: compró un club, o por lo menos lo controla desde un punto de vista económico. ¿Cuál es ese? ¿Huachipato o San Felipe? Club de Deportes La Serena. La Serena, ya. Aquí tengo. Esa es la tercera pata. La tercera pata. Dueño de propiedad de los clubes. Injerencia, propiedad y manejo de clubes. ¿Cuántos clubes son? Es que solo voy a ir haciendo el resumen. Yo voy a ser el secretario ejecutivo. Ok. Primero, la pata de jugadores y técnicos en representación, sí, que es la normal para alguien como él. Segunda, injerencia en las selecciones, que eso ya empieza a ser un poco más peligroso. Porque nomina. Tercera pata, propiedad de clubes. Y aquí, ojo, nosotros también... Aquí ya, perdón. Hemos sido súper cuidadosos, Mauricio. Pero déjame decir una cosita muy cortita. Sí. Esto ya traspasa los límites. Mira, esto ya es turbio. Así es. Esto está bien. Esto es turbio. Pero aquí ya pasaste un límite. Y recién estamos en la tercera pata. Así es. Aparte de La Serena, ¿cuántos más hay? Antes de responderte, Mauricio, hay que decir que la FIFA ya normó. O sea, los nuevos estatutos que se ejecutan en la NFP no tienen por qué llevar el artículo que los representantes jugadores tienen que ser dueños de clubes. Porque eso ya la FIFA dijo que no se puede hacer. Ya, pero lo corrieron, ahora se va a ir el 8 de agosto. Da lo mismo. Pero en este momento, aunque haya estatutos actuales, se va a tener que modificar eso. Sí, pero ya, la gente pregunta con justa razón, ¿por qué ustedes saben o no saben que Felicevich tiene propiedad de La Serena? Por varias razones. Una de ellas, es que eso es lo que quería decir delante. Fernando Felicevich no opera como Fernando Felicevich en la propiedad de los clubes, Lo que él hace, desarrolla estrategias en áreas muy importantes los clubes. No, pero a mí me consta que en La Serena, porque me lo ha dicho más de una persona, jugadores, técnicos, exjugadores, extécnicos del club, que dice, cada reunión en la que he estado yo en La Serena para decidir qué jugador llega, qué jugador se va, para decir los planes, en cada una de las reuniones que he estado está Felicevich. Claro. Y además hay un nexo de una periodista. Yo lo voy a contar después cuando lleguemos a la cuarta pata. Pero entre Deportes La Serena y la empresa Vibra Marketing, que fue la denunciada precisamente en el reportaje de CIPER. Pero Mauricio nos preguntaba recién si tiene propiedad en otros clubes. Insisto, propiedad, así decir, este club le pertenece a Fernando Felicevich, no. Pero él está instalado en La Serena, en Huachipato. Estamos con Huachipato, gracias. En Huachipato, a través de ese triunvirato de personajes, ¿verdad? Ustedes veían los videos, el raconto que hicimos nosotros con nuestras denuncias. Peche, Ambrosio y sobre todo Victoriano Cerda. A través de
Huachipato, Felicevich ha hecho un pingüe negocio, ¿saben con quién? Con la U. Tercer club, con la Universidad de Chile. No, si lo de la U ya Efectivamente. Ya, aclaremos Aquí el tiro, porque alguien puede, que mira el fútbol de tanto en tanto, puede decir, pero ¿cómo no son capaces de ir y revisar si están en la lista los propietarios, están, este otro señor? Puro palo No blanco, es obligación. No, y además no es obligación. Mira lo que ha pasado con la Universidad de Chile. Hasta el día de hoy No sabe. hay un porcentaje de los dueños que es público y el otro porcentaje, la ley permite que tú no lo sepas, porque hay un fondo de inversión. No tienes cómo saberlo. En esa maraña, en esa lógica, es que han empezado a tener cada vez más poder, cada vez más incidencia, este tipo de personajes sobre más de un club. Así es. Ya, Perfecto. pero ya Aquí- llevamos 3 clubes, esta es la tercera pata. Esta es la tercera pata, a pesar de que a veces son patitas chicas, pero esta es la tercera. Ya, y esta semana ya fue, de como decía mi clubes. abuelita, el non plus ultra. Eso. Esta Así semana es. lo que votó la ola. ¿Qué pasó esta semana? Que es la cuarta pata. Resulta que Zipper descubre que la empresa que tiene Fernando Felicevich, de la cual es prácticamente único dueño, 99% de propiedad y representación legal. exactamente, que se llama Vibra Marketing. Vibra Marketing. Ahí. Sí. Y ahora me pasas. Esto es. Vibra Marketing es la empresa que hace el nexo entre la publicidad de 15 de los 16 clubes. No estamos exagerando. 15 de 16 clubes de la primera Del división. fútbol chileno. Antes que cuente con quién hace los tratos Vibra Marketing, déjeme explicar algo para que se entienda bien. Las empresas de apuestas por internet, don Mario, cállese un segundo, por favor, que me pone nervioso. Las empresas de apuesta por internet, los casinos por internet, todo ese tipo de cosas, Son ilegales. y no tienen muchas de ellas presencia en Chile, no tienen oficinas, su matriz societaria está en otros países, la mayoría de ellos, mire qué casualidad, paraísos fiscales, están claro. en Malta, en Chipre, en Curazao, en Isla de Man. Son ilegales. Son ilegales. Bueno, y está demostrado que son ilegales. ya. Hay un juicio Sí, a propósito. es que hay algunas que son chilenas que pueden tener residencia acá, pero esas al menos... Pero aunque tengan. No, perdón. pero es que si otra cosa lo voy a explicar porque no nos cambiamos de tema. Ya. Eso hace que esas empresas que no tienen oficina acá, que no tienen presencia ni residencia en Chile, necesiten a alguien que los represente acá. Y para eso van y buscan una agencia de marketing. Casualmente, la gran mayoría de estas casas de apuestas han elegido como representante en Chile a Vibra Marketing, Así que es la es. empresa de Felicevich. Entonces, esa empresa, además de todo esto que estamos viendo, se dedica a decir: ¿te interesa que yo te auspicie la camiseta del equipo? ¿Te interesa que te ponga avisos en el Estáticos. estadio, estáticos? ¿Te interesa que...? Con los clubes. Y ahí ya se empieza a cerrar este marco. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo. A Zipper le respondieron cuatro clubes que efectivamente ellos sacaban su sponsorización, la más importante, de la empresa Vibra Marketing, que hace como nexo. ¿Quiénes son una, los clubes? una agencia. Acá está. Don Victoriano, se repite. Victoriano Cerda efectivamente reconoció que el sponsor que tiene, que es Betano creo que es. Vete. No, la Betano. U y la Serena es Betano. La Serena de Betano, no recuerdo la casa de apuestas que tiene, la consiguió a través Culbet. de Vibra Marketing. No, ¿Tú sabes? pero espérate, Huachipato, Culbet. Culbet. Para que digamos las Vale. cosas como son. ¿Que lo representa? Vibra Marketing. Vibra Marketing. Sí. Ya. ¿Qué otro equipo? Adivinen. ¡Oh, qué casualidad! La U. Michael Clark, presidente de Azul Azul. Azul Azul reconoció también que el sponsor principal de la camiseta, que también es Betano, En este caso es Betano. Betano, es conseguido y propiciado por la empresa Vibra Marketing. ¿Qué otro club tiene Betano también, sabes tú? La Serena. Deportes La Serena. Mira la casualidad. Justo los tres tienen como máximo auspiciador una casa de apuestas que maneja en Chile Fernando Felicevich. Y nos llevamos una sorpresita, ¿Cuál? porque hay dos clubes más que reconocieron la influencia de Vibra Marketing. Uno de ellos es Palestino. Nosotros tuvimos acá hace poquito a un director de Palestino, que usted vio en el recuento, hace escasos minutos, a Saba Chaguán. Saba Chaguán, yo creo que tendría que aclarar por qué Palestino también opera a través de la agencia y la empresa de Felicevich. ¿Por qué? Ahora, cuando tú dices esos nombres, son los que reconocieron en la investigación de Zipper que los contactos habían sido con Vibra Marketing Sí. y con Felicevich. Pero
Hay otros que no quisieron contestar, porque tal como decías tú, 15 de los 16 clubes de fútbol chileno son auspiciados por las casas de apuestas Así online. es. O sus estadios. Sí. Si no son en camiseta, Oye, son de sus ¿y estadios. el campeonato de la primera vez en Chile, cómo se llama? Se llama... Casa de apuestas Betson. de sueca. Tiene su sede precisamente Sí. en Estocolmo, me O parece. sea, la NFP también tiene un contrato con una Así casa es. de apuestas online, ¿ya? Y mira, a propósito de la NFP, el club de donde saltó el presidente de la NFP es Curicó Unido, él es curicano, su familia es curicana y todo. Y Curicó, curiosamente, también trabaja con Vibra Marketing, con el presidente Patricio Romero. Sumamos a Curicó dentro de la telaraña de Fernando Espérese, pero Felicevich. usted dijo que Culbet, perdón Mauricio. Culver es Colo-Colo también. No, pues dijo que Culbet lo representaba Vibra. Felicevich. Sí. Vibra Marketing. Bueno, Colo-Colo es Culbet, Universidad Católica tiene tratos con Culbet, negocios con Culbet, o sea, esto no contestaron el artículo, que es distinto, Sí. porque los otros lo reconocieron, pero esto tiene cara de león, cuerpo de león, cola de león y pata de león, Exactamente. es un león. Si la misma empresa, Vibra Marketing, hizo el contrato con Colo-Colo, que hoy día tiene entre sus sponsors la misma empresa de apuestas, y la Católica es lo mismo, quiere decir que todos ellos hicieron ese trato a través de Fernando Felicevich, que es el único representante de Vibra Marketing. Felipe, ¿me permite, Mauricio, ser mal pensado? El de NFP, perdón, es Betson, ¿no? Betson. Betson dijimos. Betson. Sí, sí lo dije. Colo-Colo está con Colbert, lo acaba de señalar Felipe recién. Colo-Colo consiguió un contrato de $6 millones. $6 millones por 2 años. Si yo te digo, y permíteme ser mal pensado, yo te traigo un auspicio atómico, como esta casa de apuestas, no voy abajo, mira, necesito este jugador, te lo voy a comprar, o colócame un jugador mío acá. O sea, por $6 millones, evidentemente Oye, se abren posibilidades de otros negocios. Mira, son tan poco disimulados. que Acá está la Cato, también. Sí, la no, Católica. bueno, porque ¿sabes lo que a mí me da rabia de la Católica? La Católica se hacen los pacatos. Pero resulta que el club donde más jugadores tiene Felicevich es la Católica. A nivel de inferiores también. A nivel de inferiores también. Y además de eso, ahora tienen la camiseta también con un cliente del señor Felicevich. ¿Qué sucede? Aquí no hemos hablado todavía de la tranza, esta tranza extraña que no tiene explicación entre Huachipato y la U. Que además tuvo la llegada de este arquero, pobrecito, que ni siquiera lo citaron para el partido de hoy día. Parra. Lo que hace que entre este señor y este señor haya negocios cruzados por $7 millones. A mí me encantaría saber, señor Clark, ¿dónde están esos $7 millones? O que el señor Victoriano Cerda nos explique dónde están esos $7 millones. Mauricio, ¿en qué se invirtieron? es que ¿Cómo ¿sabe se qué? pagaron? ¿Cuánta comisión recibió este caballero? Mauricio, es que es una sangría de Universidad Váyanse a de la- Chile. Ey. Una sangría de la U hacia Huachipato. O sea, Despojo, eso es despojo. sospechoso. Eso es tan Déjame- sospechoso déjame que han agregarte- pagado $6 millones, Felipe. Señor juez, déjeme agregarle un par de cosas, señor juez. El último jugador fichado, llamémoslo así, por Felicevich, ¿quién fue? De los famosos, de los conocidos, que es arquero. Va Brian Cortés, ¿Y de qué equipo es? de Colo-Colo. ¿Que tiene la camiseta con auspicio de quién? Colbert, Vibra. a partir Culbet. del segundo ¿Que lo semestre. representa quién? Fernando Felicevich. O sea, tú no le puedes decir que no a Fernando Felicevich si tu subsistencia, en el caso de Colo-Colo, depende de Culbet, Sí. que le va a pagar $3 millones todos los años, durante un contrato de 2 años que puede alargarse a 4. ¿Cómo le puedes decir que no al que te diga, ya, pero ayúdame con un jugador? Ese es el problema, por si alguno no lo entiende todavía, de las 4 patas. Ese es el problema de las nóminas de la selección Es un cuando círculo- tienen que ver con todo. Ese es el problema Este de la señor- propiedad de los clubes. Señores, ¿dónde está la foto de Milad? Acá. La teníamos para el final. Oye, compadre, vos no existís. No existís. Este es el verdadero presidente del fútbol chileno. Este, no. Este es el emperador del fútbol chileno. No. Este es el cáncer del fútbol El chileno. sátrapa. El cáncer del fútbol chileno. puedo decir una cosa Y tú no existís. ¿Te puedo decir una cosa más? Este fin de semana, para los que leen los diarios, en La Tercera venía una entrevista a Eduardo Lobos. Entonces se preguntarán quién es ese señor Eduardo Lobos. Experto en derecho deportivo, ¿Ya? que decía algo que nosotros venimos repitiendo hace rato, que hay un código vigente de ética de la FIFA que establece, que respecto de las casas de apuestas online y de cualquier casa de apuestas, hay una suma de personas que no pueden
tener relación alguna, ni comercial, ni de apuestas con ellos. O sea, que no pueden apostar, ni jugar, ni nada. ¿Te leo la lista de quiénes son? Después. No. Jugadores. Si no tenemos ningún apuro. Jugadores. Técnicos. Dirigentes y representantes de jugadores. Si un representante de jugador se descubre que tiene alguna sociedad, alguna empresa, como esta Vibra Marketing en este caso, que lo relaciona comercialmente con una casa de apuestas, podría incluso, o debiera incluso, perder su licencia. Pero para esto, alguien tiene que denunciarlo. Uno espera que los que tienen que denunciarlo son los que protegen al fútbol chileno, que es ese señor que ahora está ahí en el suelo y que usted acaba de tirar al suelo. Bueno, Pablo Milad no solo no denuncia a Felicevich, sino que encuentra que es normal y que es legítimo. No, y hace un vínculo con una casa de apuestas. Va al Congreso a pedir que lo ayuden. Fue al Congreso a pedir que le dieran 3 años más de... Sí, pues. A propósito de esto, señores, nosotros necesitamos que alguien, alguna autoridad responda. Tenemos a alguien, ya lo van a ver. Si ustedes se han preguntado por qué ando tan enojón, ando gritando por todas partes, es porque me acabo de dar cuenta que mi dolor de espalda era porque no había cambiado el colchón. Así que lo cambié por un Sleepwell, que ahora está en todo Chile. Lo elegí porque viene con toda la tecnología y diseño europeo que más me gusta, para un descanso perfecto. Y lo mejor, a un precio justo. Búscalo en las principales tiendas retail del país. Yo compré el mío online, por ejemplo, facilito. Sigue todas las novedades de Instagram en @sleepwell.cl. Sin duda, les recomiendo Sleepwell. Porque tú, ¿duermes bien? ¿Quieres ganar este pack soccer con nuevos diseños? Zapatos de fútbol para jugar en la Copa Libertadores, balones para marcar 100 goles, bolsos, mochilas, morrales, todo un conjunto para que te luzcas en tu liga, en tu universidad o donde quieras. Escríbele a las redes sociales del programa Círculo Central. Estamos en todas las plataformas y ya estarás participando. Regalamos 2 packs a la semana. No te quedes sin tu soccer, porque en soccer somos fútbol. ¿Dónde encontraremos la cura para este cáncer? En la NFP ya sabemos que no. No. En el Ministerio del Deporte yo no puedo entender el silencio que existe en el Ministerio del Deporte. No nos han pescado, pero ni en bajada. Mauricio, ni siquiera responde. O sea, ni siquiera te dicen no, gracias. Nada, un silencio sepulcral. Aparentemente los únicos que están dispuestos a hacer algo son algunos políticos que empiezan con el tema y después se corren del tema. Empiezan con el tema y se corren del tema. Pero uno que estuvo esta semana muy metido en el tema, en el asunto, está con nosotros, Jaime Mulet. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes acá. Jaime, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué opinas de Felicevich y de toda esta influencia que hemos demostrado en este programa hoy? Bueno, yo tuve la suerte de presidir una comisión investigadora que yo mismo promoví el año 2018 y emitió un informe bien demoledor respecto de la falta de transparencia y opacidad que hay en el fútbol chileno. Y eso está en ese contexto. El fútbol chileno no tiene control externo y maneja, bueno, cientos de millones de dólares al año, ¿cierto? Contratos de más de 1.000 millones de dólares, el contrato de la televisión. Y la verdad es que funciona como las hermanitas de la caridad, pues a través de una corporación sin fines de lucro. Entonces ese es un problema que de esa situación derivan lo que ustedes exponen, pues no hay control, ¿Generó no hay algo? fiscalización. ¿Alguna reacción ese informe? No sé, ese informe generó una serie de conclusiones, proyectos de ley que algunos se aprobaron en la Cámara, pero después quedaron frenados en el Senado. Pero el fútbol chileno no tiene control hoy día. Y esa es la verdad. Jaime, ¿qué pasa con el lobby? Porque esta semana vimos que, a ver, de partida estas casas de apuestas son ilegales, eso es una realidad. No, aquí no hay doble estándar en el tema. Porque hay gente que dice, no son ilegales. No, son ilegales. Lo que está en el vacío hoy día legal es la publicidad que se les hace a estas casas de apuestas, que no es ilegal hacerle la publicidad porque no está escrito,
Pero a todas luces tú no puedes hacer publicidad de algo que es ilegal. ¿O estoy perdido en el tiempo? No, yo creo que son ilegales. Son ilegales las casas de apuestas, claramente. Eso ustedes también lo tienen claro. Está incluso en un proyecto de ley que presentó el gobierno pasado, al último día, en el mes de marzo. 7 u 8 de marzo, a propósito para regular, digamos, eso lo hizo el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo firma. Estableció en marzo que las casas de apuestas online son ilegales porque en Chile solo tienen permiso para funcionar en materia de apuestas los casinos establecidos, polla, lotería, y el Teletrack, déjame terminar, y el Teletrack en la hípica. Lo estableció el Ministerio del Deporte, que sí dijo que de acuerdo a su criterio, esto era ilegal, y lo estableció la Superintendencia de Casinos y de Juegos, que dijo, los únicos, repito, que tienen permiso son los casinos establecidos, la polla, la lotería y Teletrack. Porque, entre otras cosas, si tú no puedes vigilar, no puedes controlar. O sea, si yo, por ejemplo, me gano un premio, voy a inventar algo, me gano un premio, aposté, dije que la U iba a perder, bueno, eso no paga casi nada, dije que la U iba a ganar y gano mucha plata, ¿quién me puede asegurar que esa empresa que no tiene oficina en Chile, que no existe, me va a pagar? ¿Cómo persigo esa empresa? No puedo. Felipe, ¿cómo veo que mis hijos no se metan en las mañanas a jugar no sé qué? No puedo. La utilización de tus datos personales. No se puede revisar. No hay cómo hacerlo si la matriz societaria además está fuera de Chile. Entonces, convengamos que es ilegal. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos tanta publicidad de algo ilegal? O sea, a mí no me cabe en la cabeza el concepto es no legal. Publicidad de algo ilegal y que esa publicidad sea legal. ¿Me puede explicar esa cuestión, Jaime? Lo más grave es que hay denuncias en el Ministerio Público. Exactamente. De la propia Superintendencia de Casinos y Juegos. Hay querellas también de los casinos regulados. Entonces, pero hasta ahora, que yo sepa, digamos, el Ministerio Público no ha actuado más allá de lo que uno ha visto, que se hicieron las querellas o las denuncias. Incluso leía y me informaba que la superintendencia cada vez que puede hace denuncia. Ha hecho denuncia al Ministerio Público sucesivas, buscando información, antecedentes, cuando hay eventos de esta naturaleza, digamos, o tiene nuevos antecedentes, los acompañas con oficio, pero el Ministerio Público hasta ahora... Acá hablamos de casas de apuestas, porque si fueran, por ejemplo, tragamonedas online, ya, uno podría aplicar tributación en Chile y todo aquello, pero acá se trata de casas de apuestas del deporte. Y esas casas de apuestas del deporte financian a quienes generan las apuestas. O sea, hay una trenza absolutamente insana. Incluso, ojo, atención, cuidado el día de mañana ellos pueden manejar los partidos. Tienen contratos jugadores vigentes con estas casas de apuestas o son rostros de publicidad. Gary Medel, Eduardo Vargas y Jaime Valdés, que juegan Wander. Yo no lo veo en la publicidad. Te agrego uno que puede ser muy grave, porque es dirigente del fútbol, dueño de un club, Marcelo Salas. Acabo de ver esta semana publicidad de una empresa de juego online de Marcelo Salas, que es parte del Consejo de Clubes, que supone que el código de ética de la FIFA lo prohíbe. Entonces es un enredo terrible. ¿Él es rostro de una publicidad? Sí. Es cierto, Jaime, que a propósito de esta comisión que se formó para tratar de impedir que se haga publicidad, proyecto de ley, sí, fue el presidente de la NFP y pidió una moratoria de 3 años para que esto empezara a funcionar. Sí, efectivamente. Entre otras cosas, pidió que se aprobara el proyecto que prohíbe la publicidad en las camisetas y en los eventos deportivos, digamos, que es un proyecto que presentaron varios parlamentarios de derecha, Zulantay, liderados por Zulantay, hijo. Y a mí me gustó el proyecto, la verdad, me metí y me puse a trabajar en él porque me pareció correcto. Pero efectivamente asistió el presidente de la NFP y, entre otras cosas, pidió, si es que se aprobaba, que le dieran 3 años, 36 meses para... ¿Y por qué te enojaste? Yo no me enojé porque allí realmente me molestó mucho el hecho de que él habló de que promovían el deporte, en fin, y el deporte es el deporte, y las buenas costumbres y todo el desarrollo que hay detrás, que es el antídoto para otras cosas, ¿cierto? Para el tráfico, para una serie de cosas, para formar la juventud. Entonces allí es como muy absurdo que de esos argumentos, y por otro lado están infringiendo la ley abiertamente y promoviendo y las apuestas, de hecho, que no están reguladas, que entran niños chicos, Jaime, que producen un ejemplo exacto sobre el cual ya se tomaron medidas, que era la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte. Una regulación. Y se estableció una regulación y ahora tiene que ver con un horario, tiene que ver con que las camisetas no pueden tener, no sé qué.
Aquí estamos hablando... ¿Cómo que la camiseta no puede tener? Colo-Colo acaba de sacar tenía sponsor la pizza del sur. Pero está partiendo. Ahí hubo una moratoria de 36 meses, güey. Y está haciéndose la transición con la prohibición absoluta. Pero está prohibido, obvio. Sí, bueno, ahora está prohibido. Deja preguntarte algo que salió en esa conversación, en esa, entre comillas, discusión a la que te llevó a ti en el Congreso Pablo Milad. ¿Es verdad que la ludopatía ha crecido en Chile muchísimo en los últimos años? No sabemos si solo por la publicidad, pero que ha crecido muchísimo. Sí, tenemos un informe que entregó una psicóloga experta en ludopatía, la más, digamos, prestigiada en esta materia, la señora Carmona, que durante la pandemia fundamentalmente aumentaron las apuestas online, y eso está también demostrado, y aumentó también los niveles de ludopatía provenientes de otras fuentes, o sea, de las fuentes online. Y ella tiene un instituto de rehabilitación, en fin, es la persona más reconocida en el país. Jaime, ¿qué posibilidades se dedica a la rehabilitación? Entonces es muy grave. Y en niños, adolescentes, pues no hay ninguna regulación. Por último, en el trago se prohíbe incluso ahora, pero no le venden a los menores de 18, hay horario. En esto no hay ningún límite. ¿Cuál es la posibilidad real que efectivamente estas leyes, estos proyectos de ley, efectivamente los veamos como una realidad? Porque Mauricio pasaba adelante que muchos políticos llegan para la foto, saben que esta cuestión es mediática, saben que fomentar el deporte y todo te genera votos, te genera simpatía, etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos en la práctica, muy pocos proyectos de ley que efectivamente hayan favorecido al fútbol. El último que se trató cuando se hizo el tema de las sociedades anónimas deportivas, la NFP mandó 3 lobistas de lujo. Mandó a Esteves, mandó a Ruiz Tagle y mandó a Jurasek. Y lograron revertir lo que iba a hacer. Y sacaron a la NFP, quedó como corporación, claro, no quedó regulada la NFP, sí los clubes. ¿Te das cuenta entonces qué confianza podemos tener que efectivamente esto resulte? A ver, yo me metí ahora, no soy autor del proyecto de ley, porque había hecho esta comisión investigadora que les decía recién y me parece que el fútbol hay una opacidad tremenda. Este país ha avanzado transparentando algunas instituciones, incluso la política que estaba también muy opaca, ha ido avanzando en transparencia el financiamiento, en fin, hay avance. Y el fútbol se quedó absolutamente en el pasado, con esa conformación jurídica, y eso es lo que me preocupa. Ahora, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, después de esa comisión investigadora? Nosotros presentamos varios proyectos de ley con Matías Walker, entre otros, Sebastián Keitel, que era súper comprometido, la Erika Olivera, que eran 2 diputados más deportistas, súper interesante, el apoyo de ellos también. Y pasaron la Cámara y se durmieron en el Senado. Por ejemplo, uno que había que sacar de la Federación de Fútbol de Chile a la NFP, te fijas tú, y que tenga autonomía la federación para que al menos alguien controle algo, te fijas. Y ese proyecto se aprobó, pasó y ahí está en el Senado durmiendo más de 3 años. ¿Qué pasó en el Senado? Un segundo, eso, porque escuché esta semana a un señor político que se llama Jaime Mulet, que decía, cada vez que tratamos de pasar esto, el Senado lo frena porque el lobby es feroz. ¿Quién hace ese lobby? Eso. ¿De dónde viene ese lobby? Yo, la verdad es que lo que he visto es que hay fanatismo, hinchas que también son parlamentarios muchas veces y tienen relaciones con los clubes. Eso es lo que en algún momento vi. No me pidáis nombre porque no lo voy a dar. Pero eso es lo que veo. Los senadores, por decirlo así, para que se entienda, los senadores de la U, de Colo-Colo y de la Católica, en algún momento lo vi, te fijas tú. Pero muy naif, Jaime, es muy naif decir, es que los senadores son hinchas. Yo creo que hay involucrados intereses económicos, claro. Yo no sé, o sea, no puedo afirmar eso, pero lo concreto es que no se avanza. Y que la NFP hoy día es un órgano opaco que maneja cientos de millones de dólares, y eso yo espero que ahora avance. Este proyecto de ley me metí y después empiezo a ver, está por todos lados. O sea, las casas de apuestas online están en todas partes. Están en el fútbol, los jugadores, incluso los rostros de televisión. En los programas deportivos. En los programas deportivos de la televisión. Oye, Mauricio, dije, en el tete que me estoy metiendo, llegué acá, vi a ustedes la primera parte del programa, dije en el medio tete que me estoy metiendo. Ahora, yo me he metido otras veces en otros tetes, yo no les tengo miedo. Y voy a seguir hacia adelante. Te fijas, me puse a estudiar el proyecto que presentó Piñera, que está en la Comisión de Economía, que busca regular, digamos, que se presentó en el gobierno, el que hacíamos alusión recién. Es interesante, pero obviamente, Jaime, lo que me parece gravísimo a mí es que los clubes hagan contratos, ¿cierto?, de esta manera, con una actividad que es absoluta y totalmente ilegal. Y me llama la atención. Jaime, me llama el nombre del club. A mí me llama la atención también que haya canales de televisión que se presten para publicitarlo, que haya equipos de fútbol, que haya personas que se presten para... Yo lo encuentro que ya
raya en lo absolutamente inmoral. Pero bueno, más allá de eso, ¿sabes lo que te quiero decir con todo cariño y respeto y admiración, Jaime? Yo no le tengo fe a nada que puedan hacer. ¿Sabes por qué? Porque se requiere... Mira, tú viste la primera parte del programa. Sí. Hay un señor hoy día que controla las 4 patas del fútbol. Las controla, él maneja el fútbol. Nadie dice que mañana las casas de apuestas puedan arreglar partidos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perfectamente. No, y la posible. lluvia, Oye, pero escúchame, el que representa las casas de apuestas representa a los jugadores, Claro. El dueño representa a club. los clubes, representa a las selecciones. ¿Por qué no pensar que se pueden amañar partidos? Sí, ¿Por qué claramente. no? Hemos descubierto ahora en el tenis cuántos jugadores de tenis chilenos están metidos en amaño de No, y partidos. en el fútbol Italia lo ha sufrido 2 veces en su historia en términos terribles, porque eso es lo distinto quizás en esto, ¿no? Porque el que sean ilegales las casas de apuestas online o que no esté regulado, afecta desde luego a la industria de la apuesta, afecta a la enfermedad de la ludopatía, afecta a los jóvenes, 10.000 cosas. Pero estamos en una actividad que es el fútbol, voy a ser más específico, pero lo que decía antes, hay un código de ética que prohíbe esto. En España, por ejemplo, se prohibieron después de mucho tiempo Así es. la publicidad de las casas online. En Inglaterra los clubes acaban de anunciar, los clubes de la Champions League, que no van a seguir manteniendo los contratos porque les parece muy raro. Premier. Entonces, ¿qué dice la Premier League? ¿Qué dice la gente de la FIFA? Que ni los jugadores, ni los dirigentes, ni los técnicos, ni los representantes, por razones obvias, podrían meterse en esto. Y nosotros, tal como dice Mauricio, estamos Sí, en la todos tormenta, metidos. en la Perfecta. tormenta perfecta. Claro, Perfecta. O sea, es legítimo pensar que alguien puede arreglar y absolutamente amañar legítimo. partidos. Jaime, Absolutamente legítimo. perdón, antes que respondas y te voy a dar el tiempo para que lo haga, yo estaba insinuando algo y quería hacer una pregunta que la voy a dejar planteada para cuando volvamos. Yo te decía que no tengo fe porque yo siento que el fútbol chileno necesita una intervención, una cirugía mayor. Y yo quiero saber, si a juicio tuyo, pues por favor me lo contestas cuando volvamos, ¿existe alguna posibilidad de que eso ocurra? Ya volvemos. Existen varios medios de pago, pero para los amigos taxistas, solo uno. Llegó Repago Taxi, la forma más simple, segura y fácil de cobrar. Exclusivo para el gremio de los taxistas. Con Repago Taxi nunca más pierdas una carrera. Obtén tu código QR en repagotaxi.cl y olvídate del efectivo. Sin máquinas, sin aplicaciones. El pasajero podrá pagarte con cualquier banco y medio de pago, usando solamente su celular. Si eres taxista, Repago Taxi es tu nuevo medio de pago. Maneja tranquilo, conduce seguro. Repago Taxi es la nueva forma de cobrar. Repago Taxi, más efectivo que el efectivo. ¿Residuos al basurero? Consorcio Santa Marta es un relleno sanitario de primer nivel en la región metropolitana. Recibe mensualmente 110.000 toneladas de residuos de 15 comunas, gestionándolos de manera sustentable y generando, a partir de nuestros residuos, energía renovable no convencional, la cual es inyectada a nuestro sistema eléctrico nacional. Santa Marta es gestión sustentable al servicio de la ciudad. Te dejé plantear una pregunta, Jaime. En los comerciales me hizo leer algo que después lo vamos a comentar, pero contéstame la pregunta. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que haya alguien alguna vez que le ponga coto a esta historia? Bueno, yo creo que sí, yo creo que se puede. Hay atribuciones al Ministerio de Justicia, que es el único organismo que puede regular, puede fiscalizar a las corporaciones, en este caso a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, perfectamente podría hacerlo. Y es un camino que hay hoy día. Yo te mostraba algo porque el año 2018, 2019, cuando hicimos la comisión investigadora, recibimos al ministro de Justicia a propósito del lío de Jadwe y todo lo que implicó para el deporte, particularmente para el fútbol. Y ahí, entre otras cosas, el ministro Larraín dijo que no se había disuelto o pedido la disolución del NFP por la importancia que tiene el fútbol. Pero como que dijo, si hubiera sido una organización cualquiera, deberíamos haberla disuelto. Pero la NFP, como es tan relevante el fútbol, lo dice textualmente, ahí está en el informe, el Ministerio que se lo voy a dejar. de Justicia entonces el Ministerio de Justicia no hizo lo que a mi juicio debió haber hecho en aquel entonces. ¿Que haber Imagínate que disuelto fue la NFP? Haber pedido la disolución de la NFP, efectivamente. Por toda la falta de transparencia, por todos los delitos que se cometieron en el amparo. delitos, claro. Sí, claro. Esa era una organización dedicada a delinquir. Al menos en la etapa de Jadwe no cabe ninguna duda. Creer que Jadwe estaba solo y todo lo que pasó lo hizo él mismo es imposible.
Han pasado casi 10 años. Y el mismo esquema de Se fue el mayoría. 2015. Mira, yo No hay por lo que nadie recuerdo, que Felipe, esté pagando por eso. por lo Nadie. que recuerdo, la misma mayoría que puso a Jadwe es la mayoría que domina el fútbol desde entonces y es la mayoría que ha puesto a los otros presidentes, a los sucesivos presidentes desde Jadwe en adelante. Es el mismo grupo de control. Hay algunos que se repiten, otros que no. Yo creo que el fútbol... No, pero eso ha cambiado un poco, Jaime, porque han entrado representantes a la propiedad de los clubes. Eso es peor, está ha cambiado peor. para peor. Está peor. Ha cambiado para peor. Exactamente. Ese es el gran problema. Yo pienso lo mismo. Bueno, a Está propósito peor. de lo Que este iba en el caballero que está reportaje hoy día. aquí, maneja 4 clubes, él, y los otros, hay otros 10 cuyos dueños son representantes. Fíjate y que ellos están manejando el fútbol. En el informe, entre otras cosas, quedó claro en este informe, un muy buen estudio que entre otras cosas se determinó todo el abuso que hace la propia NFP también respecto de los clubes en los procesos de ascenso, el abuso que hay en los tribunales. Y yo me metí en esto a propósito de un abuso que sufrió Deportes Vallenar. Yo soy de Vallenar, te fijas tú, cuando iba a ascender de segunda a primera vez, te fijas tú. Sí. Y le hicieron, el directorio de la NFP anuló un partido, anuló un penal, yo hubo que repetir un partido, no sé si se acuerdan. sí, No, claro, es una un brutalidad. escándalo, un escándalo. Abuso. Después pasó con Deportes Copiapó, algo parecido. Que Claro, también frente a es de la región de Huachipato. Atacama con Cuachipato. Así A fue. propósito. ¿Sabes lo que pasa, Jaime? También Yo pura he conversado- Lo de Valdivia. Pura sinvergüenza. He conversado, fíjate, que entre Pura sinvergüenza. todas las conversaciones que tiene uno en estos temas, buscando información. o lo que Limpiemos sea. el fútbol. Yo lo felicito a ustedes por lo que están haciendo en este programa. Pero la escúchame, verdad. he conversado Hay que con limpiar el gente fútbol. de estos sinvergüenzas, que ellos mismos no se definen como sinvergüenzas, pero lo mismo. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están aquí, en este ambiente? ¿Por qué hacen las cosas como las hacen? ¿Por qué no quieren más transparencia? ¿Por qué se metieron pudiendo meterse en otro negocio para hacer más plata? Así que es que no hay quizás ningún otro ambiente como el fútbol, y voy a decir las palabras exactas, donde la estén dando como la dan en el fútbol. Si no hay control ninguno. Entonces uno dice, ¿a dónde vamos? ¿Al Congreso? ¿Al gobierno? ¿Al Ministerio de Justicia? ¿Dónde vamos? ¿Dónde Bueno, van hablado- los hinchas? ¿Dónde va la gente que quiere salvar esto? No ha hablado este tema con el actual ministro de Justicia ni con el subsecretario de Justicia, pero creo que es el momento de hacerlo para ver cuál es la opinión de este gobierno en esta materia, porque creo que ahí hay un espacio. Y podemos hacer, de hecho, creo que hay que hacer la denuncia igual al Ministerio de Justicia, que es el organismo que puede supervigilar y fiscalizar a la NFP como órgano, como corporación. Creo que eso es muy importante también hacerlo. Pero Jaime. yo le diría que esto, o sea, viene hace mucho tiempo y creo que va matando al fútbol chileno. Uno lo ve, va matando a la hinchada, va matando, la verdad. Me tocó y lo he visto una y otra vez a propósito de este trabajo que hicimos y la verdad es que duele el alma, fíjate. Sobre todo hoy día que meten más encima las casas de apuestas ilegales, te fijas tú. Alguien decía, oye, en Navidad los niñitos van a recibir su camisetita Jaime. con la publicidad de una casa de apuestas pensando en los Tú niños de tienes 10 que años, pensar- de 5 años. Jaime, Entonces, tienes que pensar que ellos hace no un tienen año... límites, porque también hay Sí, autocontrol. pero también hay autoridades. Hace un año cuando se supo que la ANFP hizo un contrato directo con la casa de apuestas Betson, el campeonato de la primera vez nuestra se llama Campeonato Sí. Primera Vez Betson, la Superintendencia de Casinos y Juegos ofició a la ANFP y le dijo, está haciendo contrato con una entidad ilegal, ya, listo, hasta luego. Entonces uno dice, ¿cuál es la fiscalización? En la práctica, Jaime, si eso es la duda que surge. Y discúlpanos que tengamos desconfianza, porque en los años precedentes tú te has dado cuenta que muchos de estos proyectos de ley no llegan a ningún lado. Bueno, algunos llegan, pasan, otros no pasan. Por lo menos nosotros hemos hecho un esfuerzo, hemos dado la cara en la prensa. En mi caso he estado desde el 2018-2019 en este tema con mucha fuerza, la verdad, a propósito de lo que vi y fue entendiendo. No llegué a esto por fanatismo con el fútbol, sino que llegué a propósito de la injusticia que sufrió un club como Deportes Vallenar. Y por eso que ahora cuando apareció esto me Eso pareció es de nuevo fanatismo, otra eso es brutalidad. fanatismo, Eso es fanatismo. No, fanatismo con Vallenar diría, pero no con el club, claro. Me pareció muy injusto lo que pasó, ¿te fijas? Entonces creo que se puede avanzar. Yo no pierdo la esperanza. ¿Sentiste la sensación de que había la intención de avanzar el otro día con Milad en el Congreso? No, ninguna. Al contrario, Sí. o sea, yo no entiendo cómo, tú decías recién hoy los cruzados hacen los lesos. No entiendo cómo, ¿cierto? Los cartulinas. No entiendo cómo, te fijas, los clubes celebran esos contratos. Sí, es una vergüenza, la verdad. Jaime, Es una vergüenza. Yo te puedo decir con todo cariño, respeto y admiración. Yo te vuelvo a repetir, no tengo fe. ¿Sabes por qué no tengo fe? Porque uno no ve voluntad para hacer las cosas. Nosotros estamos golpeados, porque tú dices, los felicito por lo que están haciendo, pero ¿sabes qué? Nosotros de repente nos sentimos como peleando con un fantasma al que no podemos vencer.
Porque golpeamos las puertas del Ministerio del Deporte y no las abren. Están absolutamente cerrados. No se quieren meter en el problema. El Ministerio del Deporte no ha dicho una sola palabra. Increíble. Nada, absolutamente nada. Y yo te aseguro que si nosotros vamos a tocar la puerta del Ministerio de Justicia, va a tocar este tema con el Ministro de Justicia, tampoco vamos a tener respuesta. Tuvimos aquí a Matías Walker, que fue muy cortés, muy gentil, muy caballero. Se comprometió en 3 meses a tener lista la ley que separaba a la NFP de la federación. Nada sucedió con eso. Nada, se murió, se durmió. Entonces, tú tuviste una pelea el otro día con Pablo Milán. Pero después las cosas no avanzan, o porque se duermen en el Senado, pero no hay voluntad, Jaime, no hay voluntad. Ese mismo informe que me mostraste de Hernán Larraín, muy honesto, pero cero voluntad. Y ahí estaba la oportunidad. Y la desaprovecharon. Entonces, ¿de qué sirve que digan si hubiera sido un club de barrio, si hubiera sido una cosa menor, a lo mejor lo hubiéramos intervenido, hubiéramos cerrado, pero como esto es interés nacional no lo hacemos y dejamos que lleguemos a un punto donde hoy día, Jaime, hay un personaje que maneja todo, y más encima, no lo voy a decir, pero es un personaje. No está bien. Un personaje que no hace negocios en su país, los hace aquí. ¿Qué pasa con la plata, por ejemplo? Veía en esta reunión en el Congreso, en la exposición, digamos, que se decía que este tipo de empresas generan algo así como 170 millones de dólares en el año en apuestas. Así es. Eso implicaría en impuestos, si pagaran impuestos, ¿cuánto? 40 cerca millones. de 50 millones de dólares. Cerca de 50 millones de dólares anuales. O sea, que podrían todos los años Chile pierde 150 millones. Está perdiendo hoy día en impuestos solamente en eso. Y el riesgo del falta de control. No, y además de que después las enfermedades mentales, que también son un costo para el país. Un costo para el país. Pues la ludopatía al final termina siendo un Ahora, costo. Mira, yo creo que siempre estas batallas son difíciles. Y la verdad es que, a propósito de lo que tú señalas, Mauricio, cuesta, pero hay que dar la cara y hay que seguir. A mí me ha tocado dar luchas importantes contra las mineras, por el royalty, en fin. ¿A qué te comprometes? Y he estado dándole, sacamos el 10% adelante el año pasado con mucha dificultad, te fijas tú. Yo doy pelea, yo me comprometo a seguir luchando, no te puedo decir el resultado. Pero yo no les tengo miedo, y lo he demostrado en mi vida política. He pasado muchos momentos desagradables. No te estoy preguntando los resultados, te estoy preguntando que hasta dónde puedes llegar. Lo importante ahora y que no se ha hecho es la denuncia ante el Ministerio de Justicia, para que el Ministerio de Justicia investiga esta perspectiva en la NFP. ¿Quién tiene que hacer esa denuncia? Cualquiera, la puedo hacer yo. Yo me comprometo a hacerla. ¿Y la podemos hacer juntos? Yo creo que sí, porque cualquier no solo persona. Como programa, digo, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible. La denuncia para que el Ministerio de Justicia, que es el órgano que fiscaliza a las corporaciones y fundaciones, se meta, dándole los antecedentes. Sí, eso es perfectamente posible hacerla. A que te podamos acompañar y hacer esa presentación. Pero por supuesto. El programa y tú denme un par de semanas para preparar una buena presentación. No hay problema, tú fija la fecha sin problema. Oye, llevamos años esperando, podemos esperar 3 semanas. Eso, entonces ahí, ¿cuál es la gracia del Ministerio de Justicia? Que es el único órgano que puede fiscalizar por dentro de la NFP. ¿Se está cumpliendo el estatuto? Por ejemplo, lo que tú señalabas, si hay un código de ética que prohíbe, que es un código además asumido por la Asociación Nacional de Fútbol, ahí hay una sanción al tiro. Te pongo otro ejemplo. Perdón, Mauricio, te pongo otro ejemplo que puede servir para tu causa. Yo confío en la actual ministra de Justicia. Hay un reglamento hoy vigente en el fútbol chileno que dice que si los dirigentes o los planteles de los clubes tienen algún tipo cualquiera de relación con las barras, ese club tiene que ser desafiliado, perder puntos, ser desafiliado, pagar multa. Para mí hay 2 opciones nomás. O las barras bravas están integradas solo por millonarios, porque van a todos los partidos, en Chile, fuera de Chile, consiguen entrar antes que nadie, o los están ayudando. Como es mucho más probable que los sigan ayudando, solo ese incumplimiento ya daría como para revisar también qué está haciendo el mundo del alguna sanción. Por eso te digo, se me ocurre ahora, a propósito de la revisión de estos antecedentes, lo otro. Yo hablé este tema en su oportunidad con la ministra de Deporte. El tema en general. ¿Con la ministra Venado? Perdón. Con la ministra Venado. ¿Habla la ministra Venado? Lo hablé, sí. Mira, interesante. Muy bien, interesante. tuve una muy buena reunión con ella, debo decirlo. En marzo apenas asumió. Entre varios temas que me interesaban, le llevé sobre todo el proyecto de ley que está en el Senado. ¿Cuándo vamos a separar a la NFP de la Federación de Fútbol, te fijas? Y vi muy buena voluntad e intención en ella de avanzar en eso, fijar una postura del gobierno.
Ahora tengo que ir a hablar de nuevo con ella, han pasado un par de meses, te fijas, para ver cuál es la postura que tome el gobierno. Porque una de las razones por qué no avanzan los proyectos es que el gobierno se hace el leso, no le pone urgencia, nada, entonces no lo podía empujar muchas veces. Nosotros estuvimos con el ex fiscal nacional hace algunas semanas, Sabas Chaguán, y dijimos si el gobierno tiene que intervenir el fútbol. Él dijo, sí, si seguimos por este camino y se dan algunas circunstancias, no se descarta la intervención. ¿Usted cree que ese es el camino? Yo creo que la manera que puede hacerlo de intervenciones a través del Ministerio de Justicia hoy día. Y el Ministerio del Deporte a través de impulsar proyectos de ley, por ejemplo, como el que está en el Senado, que separa la NFP de la Federación de Fútbol de Chile. Históricamente no sería primera vez, Jaime. ¿Ah? Al menos 3 o 4 veces ha sido intervenido el fútbol chileno por distintas situaciones y en distintas ocasiones. Se ocasiones. cambió la Asociación de Fútbol. ¿Sí? Ya. Claro. ¿Sabes qué, Jaime? Entonces, yo me comprometo a eso, Mauricio. Listo. Quedamos. Es que me gustó esta cuestión. Por primera vez siento que tenemos una respuesta y que tenemos una opción al menos de buscar una solución para este problema. Me parece bien. Así que te lo agradezco mucho, agradezco el compromiso. Tú fijas la fecha y nosotros te acompañamos. Si podemos suscribir, vamos a suscribir. Lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Y muchas gracias, Jaime, de verdad. Te lo agradezco mucho y te lo agradezco en nombre del fútbol. Disculpe, le pongo un signo de interrogación, Jaime, disculpe. Ver para creer, Santo Tomás. En política chilena, ver para creer. Uy. No se preocupe, yo soy de los duros. He tenido peleas muy duras. Algunas, otras no tanto. Eso es lo que tiene. Yo le tengo fe, Marco. Yo que generalmente no tengo mucha fe, le tengo muchas peleas y las voy a seguir teniendo. No les tengo miedo a ninguno. Ya, ¿trato hecho? Trato hecho. Listo. Gracias, Jaime. Gracias por venir. Okay. Gracias. Ya volvemos, tenemos todavía un poquito más, ¿no? Yo no sé si Felicevich va a quedar tan buena onda después de este programa. Lo que sí, yo ando espectacularmente bien porque cambié el colchón. Y lo cambié por un Sleepwell que ahora está en todo Chile. Lo elegí porque me da toda la tecnología y el diseño europeo que me gusta para un descanso perfecto. Y lo mejor, a un precio justo, que ahora está de moda el precio justo. Tú también puedes tener un descanso premium. Búscalo en las mejores tiendas retail del país. Yo compré el mío online. Tú puedes seguir todas sus novedades en Instagram, @sleepwell.cl. Felicevich, cómprate un Sleepwell para que duermas bien. Los ganadores de esta semana del concurso Soccer, ¿quiénes son? Dano Muñoz, ¿verdad? Y Julieta Fernanda Izaguirre. Dano Muñoz y Julieta Fernanda se han ganado los Pack Soccer de esta semana. Felicitaciones a ustedes, por supuesto. Imagínate que doña Julieta es musulmana, fíjate tú. ¿Sí? Miranda, en Chile. Viernes 29 y sábado 30 de julio. Las entradas están en venta en Punto Ticket y en K-Music. Va a ser en el Teatro Caupolicán, Mauricio. Muy bien. Vamos a ir juntos a verlo. Y también Miguel Mateos, que celebra 40 años de grandes éxitos en Chile. El día 12 de agosto a las 20:30 horas, venta de entradas por Punto Ticket y también por K-Music. Esto va a ser en el Teatro Caupolicán. Hoy tengo que mandar un saludo cortito, ¿ah? Bien cortito. ¿Qué pasó? Después de... Lara, 31 años, estatura 1,65, posición mediocampista, club formador, Ferroviarios, años activa 14 años, club actual Villarreal de España, 9 veces campeona de Chile y campeona de Copa Libertadores, seleccionada chilena con 87 partidos y 25 goles marcados, máxima goleadora de la selección nacional. Francisca Lara, edad 31 años, estatura 1,65, posición. A propósito, hoy Chile clasificó al repechaje para ir al Mundial. Empató 1-1 con Venezuela, un partido que increíble, parecía que se le escapaba de las manos. Iba ganando 1-0, le empataron en el minuto 93, pero después en la definición a penales, Endler se reivindicó con todo. Saludo a los muchachos de Premium Service, al Cara de Moay y al Chuncho. Ellos la dan auto en el Palestino. Así que ya saben, muchachos, los saludé como les prometí. ¿O cara dura, cara de Moay? Oye, ya, vaya.